Por allá tenemos un tubérculo que le va a dar sabor a un pan. Hermoso día para estar en la huerta y también es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. Se trata del topinambur. En este momento la parte aérea está seca, así que es el momento de revisar si tenemos tubérculos debajo de la tierra. Bueno, miren qué linda cosecha. Ahora voy a lavar los tubérculos y luego los voy a llevar adentro. Bueno, acá tenemos los tubérculos del topinambur. Hoy se van a convertir en un delicioso pan. Para el que no conoce estos tubérculos, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, ahora sí, a pasar a la parte de la preparación del pan. Les cuento que para esta receta necesito obtener una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de topinambur cocida. Y para eso lo primero que voy a hacer es pelar los tubérculos. Una vez pelados los tubérculos, ahora los voy a cortar en trozos más pequeños. Una vez que cortamos los tubérculos en trozos más pequeños, ahora vamos a la cocina. Lo que voy a hacer ahora es cocinar los tubérculos al vapor. También se podrían cocinar al agua. Retiramos cuando los tubérculos estén bien tiernos. Luego dejamos enfriar. Bueno, una vez que dejé enfriar los tubérculos, ahora voy a hacer un puré y para eso voy a utilizar un pizza puré. Bueno, ya tenemos la pulpa de topinambur. Ahora les voy a presentar todos los ingredientes y qué cantidad de cada uno de ellos vamos a necesitar para hacer la receta. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de topinambur cocida. Acá tenemos medio kilo o el equivalente 500 gramos de harina leudante. Por acá un huevo. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Por acá media cucharadita de sal fina. Por acá tenemos una copita o el equivalente 7 cucharadas de leche. Y por acá tenemos una copita o el equivalente 7 cucharadas de aceite. En la descripción de este video les dejo anotados todos los ingredientes y las cantidades. Ahora vamos a utilizar un bol en el cual vamos a agregar el huevo, el aceite, la leche, la sal, el polvo de hornear y la pulpa de topinambur. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora le incorporamos la harina leudante. Le agregamos de a poco la harina leudante y mezclamos con el tenedor. Hacemos esto mismo con toda la harina
y continuamos. Bueno, ya tenemos la masa lista. Ahora, para continuar, voy a traer el molde. Lo que vamos a hacer con el molde es lo siguiente. Le vamos a pasar un papel o paño de cocina mojado en aceite. Le pasamos por dentro para que luego la masa no se pegue al molde. Una vez que aceitamos el molde, ahora le agregamos la masa. Con la masa en el molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno a una temperatura media-baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y 1 hora. Bueno, tras 50 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan de Topinambur. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta de que ya está listo el pan. Y para darme cuenta si está listo el pan, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo voy a pinchar el pan. Si el cuchillo sale sin masa pegada, ya está listo el pan. Como en este caso, no tiene masa pegada. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar y luego presentar. Bueno, así quedó el pan de Topinambur. Además, les cuento que regala un aroma muy rico. Ahora lo voy a cortar y les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Y así quedó por dentro el pan de Topinambur. Ahora que lo corté, el aroma que regala es aún más fuerte. Ya me invita a probarlo. Para eso voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan y el sabor de este pan lo regala un tubérculo llamado topinambur. Acá estoy bien preparado con una porción del pan, voy a pasar a probarlo y luego les cuento. Bueno, vamos a darle al pico. Muy bueno. Increíble. Voy a probar un segundo bocado y luego les hago la descripción del sabor. Vamos. Tremendo. Ahora les cuento. Quedó fantástico este pan. Increíble. Bueno, para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este pan de Topinambur, se parece un poquito a una mezcla entre papa o patata con algo de tierra y algo ahumado. Espectacular este pan de Topinambur. Si llegan a conseguir tubérculos o cosechar tubérculos de Topinambur, hagan este pan y me lo van a agradecer muchísimo, seguramente. Después quiero ver comentarios. Es increíble. Quedó tan bueno este pan que me da ganas de agregarle por encima algún hummus u otro aderezo. Así que quédense que ahora al finalizar este video les voy a dejar la receta de un hummus. Pero es sorpresa, no les digo de qué se trata el sabor. Quédense y mírenlo. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta. Un delicioso pan de Topinambur. Bueno, si les gustó pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar
todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.